hoy elegí trabajar con Roberto Ar. Que Roberto Ar, bueno, es conocido más por sus textos narrativos, sus novelas. Hola Esther, te cuesta el vivo de Facebook. Em, Les decía, Roberto Ad es conocido por sus textos narrativos, sobre todo por sus novelas, o sus aguafuertes porteñas, es decir, la tarea periodística que él realizó. Y por ahí se conoce un poco menos su producción teatral. Bueno, hoy lo que seleccioné es un texto que forma parte de su producción teatral. Y, y como es tan jugosa, hola Luisa, como es tan jugosa esa obra de teatro que elegí, me... Hola Cristina, me decidí a quedarme con un solo... Hola Inés, con un solo texto hoy para que fuéramos bien a fondo. Y lo vamos a poner en relación con un cuento de la tradición popular, que no voy a leerlo porque es lo suficientemente conocido, como decía antes, como para no leerlo. Nadie va a desconocerlo. Bueno, y, y llegué, bueno, ahora les cuento cómo llegué a elegir este texto. Ya pasaron 6 minutos desde que me conecté, así que vamos arrancando y los que se van sumando se irán sumando en la medida que vayamos hablando. Repito para los que se sumaron después que lo que voy a hacer es, como siempre, leo el texto y, y ustedes van haciendo comentarios ahí en lo escrito y yo voy leyendo y comentando para todos lo que van poniendo. Si quieren escribir comentarios, si quieren agregar algún texto que se les ocurra, compartir algún fragmento, yo tomo eso y después lo sumamos a la charla después de la lectura del texto. Y, y les cuento entonces un poco cómo fue que elegí a Roberto Ar. Vieron que, bueno, para los que son nuevos, no, pero los que ya están participando hace tiempo de los mates literarios saben que me gusta vincular lo que charlamos la semana anterior, lo que está pasando en la semana con la elección del texto literario y de la obra de teatro, para que la ficción nos ayude a pensarnos. Y bueno, la semana pasada nosotros estuvimos trabajando con una versión teatral de Dolte, de un cuento infantil que es Caperucita Roja. Y también con una versión teatral para niños de un cuento de Mujica Lainez que era El hombrecito del azulejo. Una de las tantas reflexiones que se dispararon el miércoles pasado tuvo que ver con esto de cuán profundos son los cuentos infantiles y, y cuánto nos aportan en cuanto a la posibilidad de reflexionarnos como individuos, como comunidad, y lo vinculados que están a, al tiempo y al contexto que estamos atravesando. Y eso, decíamos, tiene que ver con su condición de clásicos. Entonces, cuando esta semana pensaba qué tomar, tengo el flequillo súper largo. Esto de no poder ir a la peluquería me está matando, se me meten los ojos. Eh, Decía, esto que quedó como dando vueltas en mi cabeza, me llevó durante la semana a unirlo a un tema que estuvo muy vigente, que está muy vigente desde el principio de la cuarentena, que son los femicidios. Hubo durante este mes, hubo muchas noticias de violencia eh, contra las mujeres, de casos de femicidio, y esta semana circuló una estadística que me resultó súper preocupante y esa estadística da cuenta de que desde que estamos en cuarentena, eh,
todos los delitos bajaron, salvo los femicidios. Los femicidios no bajaron, sino que se mantienen exactamente iguales. Y bueno, pensando en eso, me decidí a tomar un texto que nos permitiera abordar la violencia de género, y porque eso también había salido en el encuentro anterior, cuando hablamos de Caperucita, también se habló de esto, ¿no? Entonces seleccioné una obra de Roberto Art, que, eh, que es una obra de teatro y que Art la escribió movido por una noticia periodística. A él como periodista le tocaba cubrir muchos casos que tenían que ver con cuestiones de violencia, asesinatos y demás. Y en una oportunidad tuvo que cubrir el suicidio de una empleada doméstica de nacionalidad española. Ese caso a él lo impresionó profundamente, y entonces, además de escribir la reseña, hola Carolina, además de escribir la reseña periodística para el diario en el que trabajaba, que era el diario Crónica, decidió investigar un poco más. Y estuvo investigando un buen tiempo sobre ese caso, y cuestiones que fue descubriendo lo motivaron a escribir una obra de teatro. Esa obra de teatro se llama 300 millones, es su primera obra de teatro, que además él la lleva a escena en el Teatro del Pueblo, que en ese momento lo dirigía el conocido Barletta, y después él escribió muchas obras más de teatro, de hecho su última producción fue toda teatral. La mayoría de las obras de teatro las siguió haciendo en el Teatro del Pueblo, salvo una que la hizo en un teatro comercial, que fue un rotundo fracaso. Hola Varinia. Y bueno, lo que hice fue seleccionar unos fragmentos de 300 millones que cuentan la historia de una empleada doméstica. Después de que leamos esos fragmentos y que empecemos con los comentarios, les voy a contar algunas de las cuestiones que Art descubrió en esa investigación previa que hizo a la escritura del texto. La lectura la voy a empezar incluso con como una postilla que hay antes del texto teatral, que está escrito por el propio Art, que un poquito explica las motivaciones que tuvo para escribir este texto. Y el texto, el otro texto que no voy a leer y con el que me gustaría que lo confrontáramos, es La Cenicienta, ¿sí? Como ven, es un cuento lo suficientemente conocido como para no leerlo, pero sí me interesa que lo tengan presente cuando yo haga la lectura, porque además la Cenicienta aparece como personaje de esta novela, de esta obra de teatro. Y bueno, y no digo más, paso directamente a la lectura. Comienza con esta postilla que les decía, que lleva como título A modo de explicación. Y esto lo escribe Art y dice así: siendo reportero policial del diario Crítica en el año 1927, tuve una mañana del mes de septiembre que hacer una crónica del suicidio de una sirvienta española, soltera, de 20 años de edad, que se remató arrojándose bajo las ruedas de un tranvía que pasaba frente a la puerta de la casa donde trabajaba a las 5 de la madrugada. Llegué al lugar del hecho cuando el cuerpo despedazado había sido retirado de allí.
Posiblemente no le hubiera dado ninguna importancia al suceso, en aquella época veía cadáveres casi todos los días, si investigaciones que efectué posteriormente en la casa de la suicida no me hubieran proporcionado dos detalles singulares. Me manifestó la dueña de casa que la noche en la que la sirvienta maduró su suicidio, la criada no durmió. Un examen ocular de la cama de la criada permitió establecer que la sirvienta no se había acostado, suponiéndose con todo fundamento que ella pasó la noche sentada en su baúl de inmigrante. Hacía un año que había llegado de España. Al salir la criada a la calle para arrojarse bajo el tranvía, se olvidó de apagar la luz. La suma de estos detalles simples me produjo una impresión profunda. Durante meses y meses caminé teniendo ante los ojos el espectáculo de una pobre muchacha triste que sentada a la orilla de un baúl, en un cuartujo de paredes encaladas, piensa en su destino sin esperanza, al amarillo resplandor de una lamparita de 25 bujías. De esa obsesión, que llegó a tener caracteres dolorosos, nació esta obra, que posiblemente nunca hubiera escrito de no haber mediado Leónidas Barletta. Cuando Barletta organizó el Teatro del Pueblo, me pidió que colaborara con él escribiendo una obra para su empresa, en la cual no creía nadie, incluso yo. Pero a pesar de todo, un día me puse a trabajar en ella sin la menor esperanza de éxito. El estreno, las representaciones que alcanzaron a más de 30, lo cual es un fenómeno en un teatro de arte como el de Barletta, me han convencido de que si técnicamente no he construido una obra perfecta, la dosis de humanidad y piedad que hay en ella llega al público, conmoviéndolo por la pureza de su intención. Roberto A. Ese es el textito que acompaña la obra de teatro. Después hay un prólogo que no voy a leer, pero que los voy a poner en situación para que se comprenda la lectura de los fragmentos que voy a leer. En esta obra hay algunos personajes que son reales, no reales porque sean históricos, sino que se los entiende como personas reales en la obra, que son la sirvienta y el ama de la casa, digamos su patrona, el hijo de la patrona, y después hay un montón de personajes que en la obra aparecen mencionados como personajes de humo, que son las fantasías, los sueños de la sirvienta, y que esos sueños están poblados de personajes que aparecen en la obra e interactúan con ella. Este prólogo que no voy a leer lo llevan adelante los personajes de humo, y que en la obra tienen la función de ponernos en conocimiento de quiénes son estos personajes, de cuál es su tradición. Algunos de ellos son literarios y otros simplemente son personajes de la imaginación de muchas personas que sueñan con ellos. En el acto primero, en el cuadro primero, dice así. Lo voy a leer incluso con las indicaciones escénicas. Cuarto de servicio. Camita de una plaza. En un ángulo, ropero de madera blanca. Un velador. Un banquillo de 3 pies. Al foro, puerta. Al costado de la puerta, una ventanilla. El cuartujo, encalado de verde claro, tiene desolada perspectiva de policromía de una novela de entregas. Durante unos segundos, la escena queda en silencio. Un rayo de luna entra en el cuarto, y remotos se escuchan rechinamientos de tranvías y un distante final de vals al piano. Personaje real, la sirvienta. Mujer de 24 años, expresión dura e insolente que de pronto se atempera en un aniñamiento voluptuoso de ensueño barato. Recuerda a Rina, el ángel de los Alpes, o cualquier otra pelandusca destinada a enternecer el corazón de estopa de los lectores de Carolina Invernizio o Pérez Escrich.
Personajes de humo. La muerte, Rocambole, capitán del transatlántico, marinero, galán, niñera, lacayo con patillas, los amigos, Griselda y Azucena, Cenicienta en pañales. Escena 1. La sirvienta, recostada en el lecho, con las manos bajo la nuca, guarda un momento de silencio. Y dice, si yo fuera rica, esto no me pasaría. Permanece nuevamente en silencio. Y se repiten los zumbidos de los tranvías que pasan, todos los ruidos de la noche en la ciudad. La sirvienta se ha incorporado en la cama y permanece sentada en la cabecera del lecho, tomándose las rodillas con las manos. Digo que si fuera rica, esto no me pasaría. Se oye un ruido blando en el piso y la sirvienta, envuelta en una frazada, queda revelada encendiendo la luz. Luego se acerca al espejo y se mira. Estoy flaca y fea, ni la muerte me querría. Comienza la escena 2 y dice, de junto a la puerta se desprende, cojeando con escrúpulos de alcahueta, la muerte. Se cubre la cabeza con un pañolón que torna más rígido y duro su rostro. Con ojos desenvueltos a lo largo de la nariz rectilínea. Uñas largas y ojeras de batún. La muerte dice, ¿me llamabas, queridita? La sirvienta, frente al espejo, tocándose el rostro, sin volver la cabeza, ¿a quién llamo es a la vida? La muerte, detenida en medio del cuarto. Te recomendaron que comieras jamón del diablo y que te abrigaras, y en cambio, como una lujuriosa, te mirás los dientes en el espejo. Además, sos descortés, no me ofreces asiento. La sirvienta avanza hasta el taburete y luego permanece sentada en la orilla de él con las manos apoyadas en el muñón y los codos en las rodillas. Mira frente a sí, la muerte detenida la observa. La muerte dice, todos ustedes son iguales, llaman a la muerte y cuando llego me reciben con cara larga, como si me hicieran un favor. Todavía no he encontrado un alma piadosa que me ofrezca un vaso de vino. La sirvienta. Más tiene traza de rufiana que de muerte, déjeme tranquila. La muerte, dogmática, atisba alrededor. ¿Ves? Eso te pasa por no comer jamón del diablo. Si pasearas en automóvil y fueras a la ópera, en vez de echar sangre por la boca, venderías salud. Y la salud es una gran cosa, hijita, una gran cosa. Por otra parte, continúa sin ofrecerme asiento. La sirvienta. Soy sirvienta y no tengo más que un taburete. La muerte. Tú has ido a la escuela, ¿no? La sirvienta. La mira, haciendo un gesto como diciendo, ¿qué tiene que ver esto? La muerte dice, ¿y en la escuela? ¿No te enseñaron a ser afectuosa con los mayores? La sirvienta. Siéntese en la cama si quiere. La muerte. Es que debe tener pulgas. Ustedes, las fámulas, son tan descuidadas. La sirvienta. Entonces siéntese en el suelo. La muerte. Yo no soy gitana para sentarme en el suelo. Sirvienta. Entonces quédese parada. La muerte. Siempre girando la cabeza y husmeando alrededor. Chiquita, ¿sabés que sos maleducada? Sirvienta. Dios mío, usted, más que la muerte, parece una partera por lo charlatana. La muerte. ¿Y quién te dice que no sea partera? ¿No hago acaso salir de este mundo a los vivos para que entren en otros? Además, si estoy aquí, es porque me ha llamado. ¿O qué te crees, que soy sorda? Hace mucho tiempo que me llamás. Bueno, me he dicho, vamos a complacerla a esta chiquita. Y aquí estoy, hermosa. La sirvienta observándola. ¡Qué traza horrible que tiene! La muerte. Queridita, yo también he sido joven. La sirvienta. Es que yo no quiero morir, no quiero. La muerte. Hágase tu voluntad, pichona. La gente muere en realidad cuando quiere morir. Quien tiene la voluntad de vivir, vive. Se arrastra, pero vive. ¿No te has fijado, por ejemplo, en esos viejos avaros que agonizan años y años entre telarañas? La sirvienta. Bueno, ya hablaste demasiado, podés irte. La muerte se acerca cojeando. ¿Sabés que sos linda, chica?
La sirvienta, al oír los pasos sordos de la muerte, se pone violentamente de pie, con el rostro rígido, la mirada clavada en el horizonte. Sos linda. A ver, sonreí, dale sonreí. La sirvienta muequea hipnotizada. Cierto que sos linda. ¿Sabés que quisiera verte desnuda? A ver. Hace sentar a la sirvienta en el banquillo y le abre la frazada de modo que los senos quedan al descubierto. La muerte retrocede con movimientos de dromedario y estudia a la muchacha como un pintor a su modelo. Luego le señala el seno izquierdo, alargando el brazo. ¡Qué lástima! Allí está el tirabuzón que te agujereará el pecho. Y sos linda, ¿eh? Bueno, vos tenés la culpa. ¿Quién te manda a no comer jamón del diablo? Si te alimentaras de pollos asados, no te pasaría eso. Y sos linda. Menea la cabeza pensativamente. Si no trabajaras de sirvienta, podrías vivir más tiempo. Y confidencialmente agrega, ¿por qué no te buscas un viejo rico? Los viejos son lujuriosos y juguetones. Un viejo te daría jamón del diablo y que no te quede duda, te daría jamón del diablo y te llamaría su palomita, su palomita. Golpea las tablas de la puerta, la muerte se escurre por el muro de papel y la sirvienta, escalofriada, cierra sobre su pecho la frazada. Golpean nuevamente a la puerta y la puerta se abre. Bueno, ahí se da otra escena que no voy a leer y me voy a adelantar a la escena 2, a la escena 1, perdón, del cuadro segundo, donde dice: lentamente la luz decrece en el cuchitril hasta convertirse en una progresiva oscuridad hasta ser tinieblas. Se escuchan pasos e insensiblemente una luz verdosa inunda la habitación, revelando ahora a la sirvienta sentada a la orilla de su camastro. Pero el cuchitril ha crecido prolongándose su muro en el puente de un transatlántico, con amarilla chimenea oblicua y las plumas de los guinches abiertas en abanico. Claridad anaranjada rueda sobre la nave y la perspectiva plateada y verde del océano quimérico. Acá se transforma ese escenario porque en las escenas que no les leí se produjo un ensueño de la sirvienta donde se encuentra con Rocambole, que es uno de los personajes de Humo, y ella ensueña que este personaje le viene a contar que ha recibido una herencia. Esa herencia son 300 millones. Y eso es lo que le permite a ella fantasear con lo que haría si tuviera ese dinero. Y una de las cosas que fantasearía es viajar en un transatlántico. Y esto es lo que se va a desenvolver ahora. Un marinero entra a la zona del puente y sin decir esta boca es mía, deposita una hamaca. Luego mira al mar y sale. La sirvienta lentamente se desprende de su ensueño y avanza hacia la pasarela de la nave, poniéndose una mano sobre los ojos a modo de visera para mirar el horizonte. La criada, encogida y triste, se ha transformado en una criatura voluptuosa y elástica que sonríe con delectación al paisaje que la rodea. Y hay una aclaración que dice, importante, la sirvienta en el transcurso de toda la obra continúa vistiendo su guardapolvo de menestrela, y los personajes de Humo afectarán no darse cuenta de ello. Es súper interesante esto. Otro dato que es interesante es que en toda la obra la llama la sirvienta. Al principio se nos cuenta que el nombre es Sofía, pero ese nombre prácticamente no se usa en toda la obra. Con andar, la escena 2 empieza así. Con andar de gato solapado, se cuela a la escena, tras la sirvienta, el capitán. Este observa un instante a la criada y después sonríe con sonrisa fisgona. Dice el capitán: ¿le gusta el paisaje, señorita? Y se coloca en la posición que están enfocados ambos hacia el paisaje que es invisible, pero ellos actúan como si estuviera allí ante sus ojos. La sirvienta contesta: qué curiosas esas calles que suben y bajan entre montañitas.
El capitán le dice, se llaman cerros. Ese a su izquierda es el de San Andrés, el otro, por donde baja la fila de burros, el de San Antonio. La sirvienta pregunta, ¿y aquella cúpula de oro? El capitán dice, de la catedral. Esas callecitas eran antes el camino que llevaba al pueblo de los gitanos. Por aquí anduvo un cómplice de Rocambole, antes de que Rocambole lo salvara un ángel. La sirvienta dice, la duquesa de Chammerry. Capitán, eso mismo. La sirvienta, ahora parece de fuego la montaña. ¡Qué roja! El capitán, un efecto de sol. La sirvienta, ¿y ese camino tan blanco? El capitán, no es camino, sino canal abandonado. Se ha llenado de lirios de agua. Bueno, y la escena continúa. Yo voy a saltear, voy a ir al comienzo de la escena 3, que es donde aparece el galán. Aparece el galán, caracterizado como en el prólogo. Sobre la hamaca de la sirvienta cae un cilindro de luz blanca, fría y lunar. Dice el galán de pie junto a la hamaca. Señorita, señorita. La sirvienta dice, ¡ah! Es usted. El galán lentamente. Sí, soy yo, soy yo. La sirvienta lo mira un instante y luego resuelve seguir el juego de la comedia amorosa. Dice la sirvienta, ¡ah! Es usted, es usted. El galán, ¿me permite decirle que la amo? La sirvienta con dulzura irónica. ¿No podría decírmelo de otra manera? El galán sorprendido. ¿Por qué? La sirvienta, siempre con su modito irónico. Porque de esa manera se me han declarado varios dependientes de tienda, farmacia y panadería. El galán. Oh, no me compare. Usted desea que yo sea un escogido. La sirvienta. Sí, un poco más expresivo. El galán. ¿Quiere que me arrodille? La sirvienta. Oh, no, es viejo y además se le mancharían los pantalones. El galán. Entonces quiere que finja el galán melancólico. La sirvienta. Hombre, qué duro de entender es usted. Si yo fuera hombre, me vendría por detrás de la hamaca y besándola fuertemente a la muchacha que quisiera le diría despacito, te quiero mucho, mucho. El galán. Oh, entonces lo que usted pide es un procedimiento de novela alemana. La sirvienta terminante. No he leído nunca novelas alemanas. He leído Rocambole, que es bien largo. 40 tomos y nada más. El galán calla y retrocede. La sirvienta cierra los ojos y el galán, acercándose de puntillas, la toma por los maxilares y la besa en la boca. El galán dice, te quiero mucho, mucho. La sirvienta, con displicencia, no está del todo mal. Yo también, dueño mío. Se sienta a la distancia del rugido del león arenero. La sirvienta. El león, galán, ruge de amor. La sirvienta. Igual que en el jardín zoológico. El galán. ¿Dónde queda eso? La sirvienta. Allá, en Buenos Aires, pero hablando de todo un poco. ¿Así que usted me ama? El galán. La amo desde que la vi en el comedor. Y me juré interiormente que si usted me daba su mano, la haría mi esposa ante Dios y los hombres. La sirvienta. ¿Por qué no me habla de otra manera? Si yo fuera hombre, me declararía de otra forma. El galán malhumorado. ¿Puede decirme qué papel hago yo aquí? ¿Soy yo o usted la que se tiene que declarar? La sirvienta. No se enoje, hombre. Pero usted es bastante estúpido como galán. ¿A quién se le ocurre decirle a una mujer te amo? Eso se dice en el teatro. En la realidad se procede de otra manera. En la realidad, cuando un hombre desea a una mujer, trata de engañarla. Lo creía más inteligente. A nosotras las mujeres nos gustan los desfachatados, ¿vio? El galán. Hay que vivir para ver y creer. La sirvienta, sea positivo. Yo soy una mujer positiva, como todas las mujeres, y a las mujeres no les gustan los prólogos en el amor. No, señor galán, convénzase usted. Le voy a dar una lección. Siéntese en esa hamaca. El galán se sienta, la sirvienta retrocede, luego se acerca inclinándose sobre él. Bueno, haga de cuenta que yo soy el hombre y usted la mujer.
Dice en voz muy dulce: Niña, me gustaría estar como un gatito en tu regazo. Se inclina bien sobre el hombre. Quisiera que me convirtieras en tu esclavo. Quisiera encanallarme por vos. Bueno, ahora haga usted lo que quiera, pero compréndame. El galán deja su asiento, lo ocupa la sirvienta. El galán dice: ¿No se da cuenta que una persona decente no puede hacer eso? La sirvienta: si seguimos en ese tren, no terminamos más. Aquí se trata de pedirle un certificado de buena conducta, no, sino de que proceda como a mí me gusta. Usted es... Yo tengo 300 millones. El galán: es que yo nunca tropecé con una mujer como usted. La sirvienta menea la cabeza y luego se ríe. ¡Qué hombre este! ¡Qué Adolfo! Galán: ¡oh! Usted sabe que me llamo Adolfo. Usted pronunció mi nombre. Puedo morir tranquilo. La sirvienta: en efecto, nada se perdería si usted reventara. Pero, ¿por qué quiere morir así de joven? El galán: mi vida se desenvuelve bajo un signo fatal. Me persigue el homicida amor de una gitana. Sirvienta: joróbese por sonso. El galán iracundo: esto es imposible. Usted me echa a perder todos los efectos. La sirvienta: cálmese. Le voy a seguir el juego. Haciendo gestos de primera actriz: ¿cómo? ¿Tú me eres infiel? El galán: no, no le he correspondido nunca, pero ella me sigue a través de montañas y de mares. La sirvienta cariñosa: chiquito, cuánta novelería. El galán: es una mujer fatal. La sirvienta: chiquito, las mujeres fatales solo se encuentran en el cine. Nosotros nos casamos y San se acabó. La mujer fatal. El galán: no tengo dinero para casarme. Además, un galán que se casa es ridículo y hace reír a las mujeres, a quienes antes engañó y con quienes no se casó. La sirvienta: me gustás, te compro. Tengo 300 millones. El galán rascándose la cabeza. La suma es respetable, 300 millones. Pero ¿qué dirá ella, que atravesó montes y mares? La sirvienta: qué duro de entender que es usted. Observe qué mares y montañas son una mentira para darle un poquito de poesía a mi sueño. Aquí la única que sueña soy yo, nadie más que yo. El galán dice: me arrodillo entonces. La sirvienta malhumorada: haga lo que quiera. Y aparte comenta: este hombre es un perfecto imbécil, como todos los galanes. El galán declamatorio: recorrió los mares y las montañas. La sirvienta: ¿y los bosques dónde los deja? El galán por su cuenta: yo miraba a una mujer, miraba a otra y ninguna me gustaba. La sirvienta lo mira y menea la cabeza consternada ante el latoso. Sigue el galán: y me decía: ¿por qué ninguna doncella me ama? ¿Por qué ninguna jovencita corre a mi encuentro y me estrecha contra su pecho? ¿Por qué las ciudades no se derrumban cuando paso y los gobernadores no me coronan de flores? Y el cordero no come pasto junto al león, ni el león juega junto al cabrito, si mi corazón está repleto de amor. La sirvienta lo mira y dice: eso es interesante. El galán pensativamente: ¿qué se cree? ¿Que no sé pensar por mi cuenta? Claro que he pensado. El papel de galán es simultáneamente ridículo y dramático. Ya ve usted. Y yo y usted estamos aquí con el mar al frente y todavía no nos hemos dado un beso sincero. La sirvienta: ¿y a usted le gustaría besarme? El galán: me gustaría quererla a pesar de su carácter endiablado. La sirvienta cavilosamente: ¿querer? El galán: sí, me gustaría quererla mucho, aunque usted no me quisiera, y humillarme ante usted como un perro. La sirvienta: ¿por qué humillarse? El galán con repentina angustia en la voz: no sé, pero hay mujeres que no nos producen ese efecto. Primero las tratamos irónicamente, es como si tuviéramos la sensación de que podemos azotarlas, y de pronto esa sensación se nos rompe y en el corazón nos queda el dulce deseo de ser humillados por esa mujer, de sufrir por esa mujer. La sirvienta: es muy lindo lo que dice usted. Siéntese a mi lado. El galán se sienta. Nosotras a veces sentimos también esa sensación.
que nos conquista un hombre que de una sola mirada nos haga temblar, y que nos pegue, y que nos bese, y que nos pegue, y que nos bese. ¿Por qué no me besa ahora? Me gustaría que me besara. El galán, no tengo ganas de besarla. Se levanta y va hacia la pasarela de la nave. El mar, la luna, el corazón del hombre es más cambiante que el mar. La sirvienta, ¿es cierto lo de la gitana? El galán, ¿para qué me pregunta eso? La sirvienta, es que nosotros estamos enamorados de algo, y entonces de algo también tenemos que hablar. El galán, nos engañamos mutuamente entonces. La sirvienta, ¿y si no nos engañamos ni nos mentimos? El galán, tendremos que decir enormidades. La sirvienta, dígalas. El galán, bueno, me revientan todas las mujeres, empezando por usted. Me revienta la forma como besan, la comedia que hacen. Me revientan porque todo el placer que proporcionan no valen los copetines que se beben a costa de uno. Perdóneme, perdóneme. Me olvidaba que estaba haciendo el papel de galán. La sirvienta, ¿y por qué me pidió un beso antes? El galán, por pedirlo. Un galán está obligado siempre a pedir besos, como un boxeador a dar trompadas. Es su métier. La sirvienta, usted es un cínico. El galán, es el único elogio que me encanta. Sí, soy cínico y desvergonzado. Y además me gusta serlo. En cuanto dejo de ser desvergonzado, se me oprime el corazón. Me ataca el asma. Voy por el mundo haciendo comedia. Conozco los 1000 gestos que hay que dibujar para engañar a una tonta. La sonrisa diluida, la mirada sombría y en el fondo de mí mismo la burla hacia la inconsistencia humana. A veces estudio a una pareja de enamorados y en la expresión de ella me doy cuenta qué sistema utilizará para vinagrarle la vida a su marido. Así como en la fisonomía de él descubro los minutos que durará su fidelidad. La sirvienta, ¿y cuáles son las mujeres que le gustan a usted? El galán, las bien vestidas. No importa que sean feas. Entre una mujer bien vestida y una linda modestamente trajeada, me quedo con la fea. La mujer no es nada más que un vestido, una piel y un sombrero. La sirvienta, me gusta y lo compro. El galán, usted tiene 300 millones y yo me vendo. La sirvienta, perfectamente, trato hecho. Allí vienen el capitán y Azucena. Anúncieles nuestro compromiso. Claramente, el galán es uno de los personajes de Humo y el capitán y Azucena y todos los que aparecen hasta aquí son personajes de Humo. Bueno, se produce la anunciación de su compromiso, se casan, hay toda una escena de galantería entre ellos. En algún momento aparecen las amigas, Griselda y Azucena, a dialogar con la sirvienta que es la dueña de casa ahora, en ese sueño. Toda esa escena está teñida también como esto de muchísima hipocresía y falsedad. Ella incluso dice que estar casada no es tan interesante. Hay una escena donde también se ve a su hija, porque acaba de tener una bebé. En ese momento, para quedarse sola con las amigas, manda a la niñera a pasear a la niña. En algún momento la niñera vuelve desesperada y manchada de sangre, le han robado a la niña. Y entonces comienza la escena 6, donde aparece Rocambole, que es el galán y que es el marido de la, de la sirvienta en su ensoñación, y dice así: sonámbulico y fantoche, aparece Rocambole en el umbral del cuarto extendiendo el brazo melodramáticamente, y dice: juro que encontraré a su niña, señora. La sirvienta cae de rodillas junto al galán, Griselda y Azucena. Se aprietan una junto a la otra. Suena el timbre de servicio tan furiosamente que la sirvienta da un salto y se precipita en su cuarto. Los personajes de Humo hacen mutes. Bueno, la escena esa es súper breve, es típico del teatro de la época. Es una escena donde hay una línea dicha por Rocambole y ahí ella sale de su ensueño porque ha sido llamada por la patrona. Luego sigue el acto segundo y ese acto segundo comienza con la siguiente aclaración.
Ahora el cuarto de la sirvienta es prolongado en la zona del ensueño por una carbonería de arrabal. A los costados del foro, pilas de carbón que dejan un pasillo estrecho. Allí se ocultan rápidamente Rocambole y la sirvienta. No terminan de esconderse tras la pila cuando avanza hacia la escena una chiquilla de 14 años en alpargatas, largo vestido rojo y el cabello suelto sobre la espalda, como reproducen a Genoveva de Brabante ciertas tricomias que ilustran los salones de barberos y betuneros. La niña arrastra una pala de carbón con una mano y en la otra lleva una bolsa. Comienza a llenar la bolsa, luego se detiene arrodillándose en medio de la escena. Los personajes reales son la sirvienta y la patrona. Los personajes de humo, Cenicienta, el compadre Vulcano, el rufián honrado y Rocambole. Comienza la escena y dice así Cenicienta, que es esa joven de 14 años. Dios mío, ¿por qué no me diste una madre buena como a las otras chicas? ¿Por qué estoy sola en este mundo, Señor de los cielos, si yo nunca he hecho ningún mal? Tras de la pila visible para el público, en esta escena, la sirvienta trata de precipitarse hacia la niña, pero Rocambole la contiene con un gesto, y luego saca de su bolsillo un revólver. La sirvienta se sosiega. Cenicienta, incorporándose, sigue diciendo: Dios mío, si vos existís, hacé que encuentre a mi mamita. Cuando la Cenicienta pronuncia estas palabras, penetra al antro por el pasillo un hombre gigantesco, el rostro manchado de carbón, gorra de visera de hule y blusa proletaria. El gandul, llamado compadre Vulcano, escucha la imploración de Cenicienta, avanza hasta ella en puntas de pie, la toma de la oreja y exclama: ¿Así correspondés a mis sacrificios, invocando a Dios para que perjudique mi comercio? Dicho esto, el compadre Vulcano suelta a la oreja de la niña y con las manos en jarra se queda contemplándola. Cenicienta dice: Rezaba, tío. Vulcano: En mi carbonería está prohibido rezar. ¿Qué necesidad tenés de rezar? ¿No estás bien acaso? Gorda y lustrosa como una liebre. Cenicienta: Tío, perdóneme. Vulcano: No soy tu tío, no quiero serlo. Además, no lo soy. Jurídicamente no puedo ser tu tío. Que lo sea Satanás. Sí, Satanás. Y correspondes a mis sacrificios invocando la ayuda de Dios en mi propia carbonería para que me perjudique porque la clientela no quiere saber nada con Dios. El truhán se pasea de un lado a otro del establecimiento, mientras que la Cenicienta, consternada, menea la cabeza. Vulcano se enjuga la frente con un pañuelo de cuadros y luego continúa con su tono de bufón consternado. Dice así Vulcano: No sé por qué me parece que he visto a Rocambole en los alrededores de esta casa. Maldito sea el bandolero. Dirigiéndose a la chica: ¿Negarás que soy bondadoso con vos? No. ¿Podés negar que tengo el corazón de pastafrola? No. Cuando te trajeron fue para que te cortara la lengua y te quemara los ojos con vitriolo. Tras la bolsa de carbón, la sirvienta se toma la cabeza, en compañía de Rocambole, que aventura un gesto de fantoche justiciero. Sigue Vulcano diciendo: Si yo me hubiera portado honradamente con la gitana que te hizo robar, no podrías ahora invocar la ayuda de Dios para que me perjudicara. La Cenicienta se estremece, juntando los brazos encogidos por el codo al cuerpo. Ya ves si soy bondadoso. No te corté la lengua. ¿Quién me lo impedía? En la taberna de la sangre le corté la lengua a una chica. Que lo diga el maldito Rocambole si no se la corté. Ya ves. Pero escuchando los pedidos de mi tierno corazón, no te corté la lengua. El bandido se pasea de un lado a otro y luego continúa enfático y magnánimo. Es que soy un sentimental. No puedo negarlo. Mi santa madre me lo decía: No irás a ninguna parte, Vulcanito, con tu tierno corazón. Sos demasiado virtuoso. Tenía razón la pobre. Soy un sentimental. Perjudicado mis intereses, te he visto y te alimento. ¿Y cómo me lo agradeces? ¿Se puede saber? Invocando la ayuda de Dios para que me perjudique. ¿No sabés que está prohibido invocar el nombre de Dios en vano? ¿No leíste los libros santos? No invocarás el nombre de Dios en vano. Y vos, obstinadamente, con tu mala conducta llamando la cólera de Dios sobre mi establecimiento comercial y la indignación de mis clientes, tenías que llenar 10 bolsas de carbón. ¿Y dónde están? La Cenicienta responde: Llené 4, tío.
Él le dice, y yo sacrificándome. Para esto te engordo con alimentos nutritivos. Y mientras que yo exploro las calles de esta ciudad, porque es necesario que un honrado ciudadano observe la vida de sus prójimos para saber cómo robarlos, tú holgazaneas en mi carbonería igual que la hija de un general y te diviertes como si tuvieras que heredar a un banquero. Cenicienta, tío, ¿divertirme yo? Vulcano, ¿cómo? ¿No es un divertimento llenar las bolsas de carbón? ¡Qué ingratitud humana! ¿Y con qué me pagarás entonces el vestido que llevas puesto? ¿Y esas hermosas zapatillas? ¿Qué sería de ti si hubieras naufragado en una isla desierta? ¿Con qué te alimentarías? ¿Qué querés vos? ¿Que traiga la ópera lírica a mi establecimiento? ¿Que contrate el circo de Hammerberg? ¿Pretenderás acaso que implore la caridad pública para que tú, con el producto de mis sacrificios, te emperifolles como la hija de un espadón? No, 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 gracias. Al diablo esto termina. Escuchá, vení, vení. La Cenicienta se acerca a Vulcano y está unos momentos, él le habla al oído, se oye que golpean las manos afuera y Vulcano exclama, allí está, adelante. Comienza la escena 2. Entra un viejo gordo, grasiento y granujiento, con traje color canela, bastón y un chisterón jovial. Dice el viejo, buenas tardes, señor Vulcano. Vulcano a la Cenicienta, querida sobrina, este es Rufián Honrado, de quien te hablé recién. El viejo, oh, en cuanto a honrado, nadie como yo. En cuanto a Rufián, es mi profesión, porque yo desde chico siempre me atuve a esta máxima. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Vulcano, ¿ves, sobrina, cómo coincide conmigo este hombre de bien? El viejo, estirando el bastón y tocando a la Cenicienta con él. ¿Esta es la paloma que me vas a vender? Vulcano, la misma. El viejo, flaca está. Vulcano, en eso se demuestra su buena condición. No es golosa, solo engordan las perezosas. Además, las gordas no le gustan tanto a los hombres como las flacas. El viejo, es un parecer. Cenicienta, Dios mío. El viejo, ¿qué le pasa a esta cabrita? Vulcano, exclama Dios mío por la alegría que le causa ir a vuestra casa. El viejo, ¿es cierto, palomita? Cenicienta, tristemente. Sí, señor. El viejo, demuestras una excelente educación. Vulcano, son mis sacrificios, el sudor de mi frente. El viejo, sardónico, se explica que quiera ya estar en mi establecimiento, dirigiéndose a la Cenicienta. Tengo muchas chicas como tú, eso sí, bien vestidas y mejor alimentadas. Todas están muy contentas. Cenicienta, ¡qué alegría! ¿Es muy grande su colegio, señor? Vulcano, grande como un barco, con varios pisos y muchas luces y hasta música. El viejo, yo soy para mis muchachas como un padre. A ver, niña, estira el garrote, vuélvete. La Cenicienta gira sobre sí misma y el viejo, poniéndose la palma de la mano a modo de visera, sobre los ojos examina atentamente. Vulcano, no le quitarás mérito a la mercadería, viejo tramposo. El viejo, es flaca. Tiene un hombro más alto que el otro. A la Cenicienta, ¿sabes hablar francés? La Cenicienta, no, señor. El viejo, ¿bailás danzas clásicas? Cenicienta, no, señor. El viejo, ¿tenés novio? La Cenicienta, no, señor. El viejo, malo, malo. ¿Qué es lo que sabés hacer para atraer a los hombres? Bueno, y acá se da toda una escena donde interrumpen Rocambole y la sirvienta, rescatan a la Cenicienta, descubren para el público que Cenicienta es la hija que le habían robado a la sirvienta cuando era bebé y la rescatan. La reconocen por una crucecita que lleva en el pecho. Bueno, se da toda la escena de reconocimiento y, bueno, la historia sigue con distintas ensoñaciones de la sirvienta y voy a leer ahora otra escena donde ya la sirvienta está... Hola, Vito. Hola, Ricardo. Donde la sirvienta está con Cenicienta ya en su hogar. La hija Cenicienta entra de afuera y dice, ¿cómo te va, mamita querida? Te traigo unas flores.
Le pone las flores en el regazo y la sirvienta, reanimándose lentamente, le dice: ¿Cómo estás, hijita? ¿De dónde venís? La hija: Estuvimos en el campo juntando flores. La sirvienta: Yo creía que en el campo no había nada más que pasto. La hija: Qué bromista sos, mamita. El campo está lleno de flores. Por donde mirás no se ven nada más que flores. Hasta las nubes parecen que están cargadas de flores. Sentate, mamita. Sentate que te vas a cansar. La sirvienta: ¿Y te gustan mucho las flores? La hija: Sí, me gustan las flores. Me gusta todo lo que es lindo. Mientras habla se pasea por el cuarto. Cuando una ve flores, le parece que el mundo entero, todo, debe ser un jardín, que por donde vaya no encontrará nada más que perfumes, colores, nubes arriba, flores abajo. La sirvienta: Yo creía que en el campo no había nada más que vacas y caballos. La hija: Mamita, no tenés imaginación, a vos no te gusta soñar. Estoy segura de que vos nunca has soñado que volabas. Un poquito más adelante, la hija dice: Mamita, decime, ¿las otras mujeres son como yo? ¿Sueñan como sueño yo? ¿Sienten como siento yo? La sirvienta: Algunas sí. La hija: Mamita, tengo que decirte una cosa. Estoy enamorada. La sirvienta: Ah, ¿sí? La hija: ¿No te disgusta? La sirvienta: No, me encanta. La hija, arrodillándose a su lado: Te voy a contar, mamita. Es obligatorio que una hija se arrodille al lado de la madre para contarle que está enamorada. La sirvienta: No. Algunas le hacen esa confesión a la madre mientras que la madre recalienta unas milanesas. La hija: Sos muy chistosa, mamita. Mirá que me voy a enojar. Y un poquito más adelante dice la hija: ¿Te acordás qué fea era cuando estaba en la carbonería del compadre Vulcano? Bueno, como te decía, mi enamorado es alto, rubio, buen mozo. La sirvienta: ¿Joven? La hija: Pero claro. La sirvienta: ¿No está casado? La hija: Yo me enojo con vos, mamita. Estoy enojada. No se puede hablar en serio con vos. ¿Por qué no me preguntás cuántos hijos tiene? O si estuvo procesado por criminal. La sirvienta: Bueno, disculpame, hijita. Estoy con el pensamiento en otra parte. ¿Así que tu novio es buen mozo? ¿Y te quiere? Bueno, y así discurre esa escena donde se deja ver irónicamente las distintas situaciones. Y vamos a la escena 4. En ese mismo instante, digamos, toda esa ensoñación sigue, y en ese mismo instante, en el cristal del ventanuco del cuarto de la sirvienta, se hace visible la cara grotesca del hijo de la patrona, que es un personaje real. Desmelenado y ebrio, grita: ¡Abrí, Sofía! ¡Abrí, no seas testaruda, Sofía! Los personajes de humo permanecen inmóviles. La sirvienta mira con un gesto de extrañeza dolorosa al fantoche humano que le pide placer en el instante que ella bendice en su ensueño la felicidad de una hija que no existe. Y a medida que la luz disminuye en escena, se hace más nítido en el rojo cristal del ventanillo el mascarón del ebrio atenaceado por la reja. Y el hijo vuelve a gritar: ¡Abrí! ¡Abrí! ¡No te hagas la estrecha! La sirvienta coge el revólver y apoya el caño en su frente. El hijo repite: ¡No te hagas la loca, Sofía! Suena el estampido. La sirvienta cae. Bruscamente se amontonan en el cuarto de la sirvienta los fantasmas que actuaban en el salón dorado. La hija, Cenicienta, dice: ¡Libres! ¡Por fin estamos libres de esta loca! El galán: de la sirvienta millonaria. El lacayo dice: ha muerto para nuestra tranquilidad. La vieja dice: respiro, era inaguantable. Griselda y Azucena, la Cenicienta, el galancito y el lacayo, se dan la mano y comienzan a danzar en círculo en torno del matoncito humano, cantando al tiempo que en paso de danza levantan desaforadamente las piernas y cantan: por fin se ha muerto la loca, por fin se ha muerto la loca. Escena 5, que es la escena final. Enfático y lúgubre, entra Rocambole con paso tardo. Mira la danza de los personajes de humo. Luego una cólera tremenda se apodera de él, y esgrimiendo el látigo, los descarga sobre las espaldas de los fantasmas. Se desbandan estos y huyen de la escena. El expresidiario se quita las gafas, la galera, coloca el látigo de cochero en el suelo, se arrodilla frente a la sirvienta y la besa en la frente con gesto compungido. Y dice Rocambole, juntando las manos en el pecho: Señor,
El empedernido criminal te pide piedad para esta pobrecita criatura que tanto ha padecido sobre la tierra. Se levanta, recoge sus utensilios y se va. El hijo, aún pegado contra los vidrios del cuartucho, con voz ronca dice: «¡Abrí, Sofía! ¡Abrí! ¡No hagas chistes!». Y cae el telón final. ¡Chan! Y ahí termina esta obrita tremenda de Roberto Ar. Hola, Armindo. ¿Qué les pareció? Tiene un montón de cosas para que charlemos. Me impresiona a mí mucho el hecho de que solamente se la llame por el nombre en instancias previas a lo que hubiera sido una violación por parte del hijo de la patrona. Me impresiona un montón que durante toda la obra se la llame sirvienta, que los personajes de Humo hablen de ella como la sirvienta, que el vestuario de ella sea el vestuario de empleada doméstica. Me parece que hace hincapié en la condición social. Cristina dice: ¿cuántas situaciones se entremezclan en esa obra? Sí, a mí lo primero que me viene desde lo literario es el cruce que hace con la Cenicienta, ¿no? Como la historia de esta sirvienta es la historia de Cenicienta, ¿no? Cenicienta deseaba tener una madre, deseaba poder salir de la situación de esclavitud en la que estaba, y en el cuento de Cenicienta eso se logra a través de un varón con el que se va a casar para salir de esa situación. La mirada de Roberto Ar es mucho más ácida, ¿no? Y nos muestra la, la idea de prostitución del cuerpo de la mujer que hay detrás de esto de esperar al príncipe azul. Lo hace descarnadamente y lo hace a través de distintos momentos, ¿no? El viejo Vulcano que va a vender a la Cenicienta que aparece en la obrita de teatro, y el hijo de la dueña de casa con la sirvienta. Leo lo que van poniendo. Bariña dice: muy loco, conozco poco de Ar, pero me asombra lo fantástico incorporado al realismo crudo de la situación de la sirvienta. Sí, porque además hace foco directo respecto de cómo la literatura, ese tipo de literatura, educa a la mujer para su propia despersonalización, transformación en objeto sexual, en prostituta. Ana dice: se la despersonaliza quitándole humanidad, tal cual. Pame dice: uff, te escuchaba mientras ordenaba mi ropa, me sentí una cenicienta por unos segundos, a medida que avanzabas con la lectura se me iban aflojando las piernitas. Lo que puede producir una lectura tan fuerte como esta. Te quiero, Pame. Melania dice: la diferencia de las clases sociales está presente en casi todas las obras de arte. Sí. Y acá me impresiona mucho, ¿no? Porque además hay toda una cuestión que va incluso desde las formas de nombrar despersonalizadamente. O sea, es la sirvienta, la criada. O sea, bien el foco puesto en el rol social. Cristina dice: sumisión, soledad, desprecio, patriarcado. Sí, tal cual. Ana dice: los mandatos sociales. Y Cristina agrega: la cosmovisión del mundo tan gráfica. Sí. Les quería leer un fragmento de un análisis que se hace sobre la
sobre esta obra de arte. Dice, las tareas domésticas realizadas fuera del propio hogar a cambio de un sueldo presentan dos vertientes en la época, ¿no? Se podía realizar con cama adentro o con retiro. Si tenemos en cuenta los enunciados, hasta las formas de nombrar a las trabajadoras estigmatizaron a estas mujeres. Obreras para las fábricas, empleadas para el comercio y la administración pública, sirvienta, chica doméstica, servidumbre, servicio doméstico para las trabajadoras de casa de familia. Formas estas últimas que nos remiten a lo medieval y a la relación siervo-señor. Esta nominación nos lleva a pensar que se repite la relación señor-siervo del medioevo, instaurándose en el propio cuerpo femenino de las trabajadoras. No es casual que muchos de los denominadores se relacionen con la palabra siervo. Para la sirvienta no había límite de horario, ni el trato, ni en los servicios que debía cumplir. Su cuerpo podía no solo ser explotado, sino también violado, fundamentado la pertenencia a un amo. Ahí hay un error, dice fundamentado, debería decir fundamentado en la pertenencia a un amo. Su ser, persona, su individualidad pasaba a ser un rol, un objeto útil y por lo tanto estar en función de. Esta idea patriarcal de pertenencia y servicio nos hace acordar con Heidi Hartman, que es una otra teórica, y la cita textualmente. Patriarcado como un conjunto de relaciones sociales que tiene una base material y en la cual hay relaciones jerárquicas entre los hombres y solidaridad entre ellos, lo que permite dominar a las mujeres. La base material del patriarcado es el control de los hombres sobre las fuerzas de trabajo de las mujeres. Impresionante, ¿no? Además, esto que señalan respecto de la diferencia con otras obreras, ¿no? La diferencia con las empleadas que trabajan en la fábrica, que en algún punto también se extiende en la actualidad a los hechos de violencia doméstica, ¿no? O sea, que se entienden como hechos de violencia doméstica cuando son en realidad violencia de género, y el hecho de que mucha gente, muchos vecinos que escuchan problemas con sus vecinos contiguos, no denuncian porque los entienden como un problema de pareja y por lo tanto como un problema privado. Y por lo tanto no dan parte de lo que están escuchando precisamente porque lo entienden como un problema doméstico y por lo tanto es un problema que tiene que ver con el vínculo. Y en ese vínculo el varón sigue teniendo prioridad. Camila dice, es maravillosa. Nosotros en la Escuela de Estética de Carmen de Patagones, desde el taller de teatro, hicimos una súper adaptación de esta obra para niñas de 10 a 12 años, tremendos actores. La niña no era explotada sexualmente, sino laboralmente. Ellos fueron haciendo todo un trabajo de mesa previo a la actuación. Una experiencia hermosa para mí como profe. ¡Qué lindo, Camila! Bueno, después si querés y si tenés registro y si se puede compartir tratándose de niños, por ahí me gustaría ver algo de eso. Rubén dice, hoy por hoy es común escuchar a quien tiene personal doméstico decir la chica en o señora que trabaja en casa. No se la llama por el nombre, ¿sí? Digamos, son giros lingüísticos también que se siguen, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? Como es una relación más eh, desde lo personal, ¿no? Por eso también cuesta tanto esta cuestión de las cargas sociales que aparecen para el empleador en relación a una trabajadora que hace la limpieza de la casa. Cristina agrega la cosificación de la mujer en sus múltiples formas. Sí. Y además es muy triste, me resulta muy triste que hasta los personajes de Humo la traten así. Carolina dice, conocía la obra adaptada para niños, trabajo con Camila Carrión. Me quedó dando vueltas una frase. La mujer es un vestido, una piel, un sombrero en boca del galán. Tal cual. Es fortísimo, sobre todo teniendo presente todo lo que uno sabe de la industria de la moda femenina, ¿no?
Gracias, Camila, buenísimo. Nati agrega, el parlamento del galán no tiene desperdicio cuando dice lo que se espera de un galán y lo que realmente quiere decir la referencia a la vestimenta. Sí, y hablando de eso, ese parlamento es muy interesante porque el galán viene a hacer su papel de galán desde lo que se espera de él, es decir, desde el discurso hegemónico. Y, y la sirvienta, Sofía, lo cuestiona todo el tiempo. Le pide todo el tiempo que haga el papel como a ella le gustaría ser seducida por un hombre, ¿no? Es decir, en ese momento, lo que estamos viendo es una mujer que puede priorizar su deseo y que le puede pedir al otro lo que quiere. Y esa mujer, porque puede pedir lo que quiere, es tildada de loca por los personajes de humo. Porque ella pide lo que quiere. No se bancan eso los personajes de humo. Que ella tenga claro lo que desea y que vaya por eso, que les haga hacer lo que ella desea. Obviamente que ahí está teñido porque ella tiene dinero, entonces como es la que tiene dinero, es la que sueña, es la que puede soñar. Y que eso también, ¿no? O sea, los sueños los puede llevar adelante aquel que tiene dinero. Por eso, en la fantasía de Sofía, para que ella pueda soñar, tiene que primero soñar la fantasía de que se gana una herencia. Pero me resulta fuertísimo que los personajes de humo la llamen loca porque ella va tras su deseo, porque pide lo que quiere, porque es una mujer determinada. Y lo mismo ocurre hacia el final con el hijo de la criada, que le dice que no haga chistes, que no se haga la estrecha. Es decir, para el hijo de la criada, ella tampoco tiene derecho a seguir su deseo, a negarse, ¿no? Melania agrega, a ver, acá. Me recuerda al hombre que escondió en el baúl del auto a la mujer que le limpiaba, ¿se acuerdan? ¡Ay, sí! Quería entrar a su country con ella en el baúl, qué espanto. Sí, y además todos los videitos que hemos visto de gente con poder. En la obra poder es dinero, claramente, ¿no? Pamela agrega, la doble explotación de la mujer también se ve clarísimo, sí. Melania dice, ¿son los personajes de humo? ¿No se lo bancan? ¿Solo los personajes de humo no se lo bancan? En la obra, ninguno se lo banca. Y en la realidad, parece que tampoco muchos personajes se bancan que las mujeres tengamos deseos propios y determinación. Cristina agrega ensoñaciones vinculadas a su propio deseo. Sí, claro, digamos, en la obra, en el único escenario donde ella puede llevar adelante los deseos propios es en las ensoñaciones. Y además a mí, por eso empecé, gracias Liliana, por eso empecé leyendo la primera escena donde aparece la muerte, eh, porque, porque incluso eh, circula como esta idea en la obra de que en realidad eh, esta imposibilidad que tiene ella de concretar, de materializar sus deseos, se ven acompañados de un llamado a la muerte, ¿no? De hecho, la muerte le recalca, si viajaras de otra manera, si comieras jamón del diablo, si no estuvieras trabajando todo el día, tendrías otro tipo de vida, porque sos bonita, porque tu cuerpo estaría habitado por la salud. En cambio, como tenés que trabajar como trabajás, como viajas en transporte público, como no comes lo que necesitas comer, la muerte detecta que ella ya tiene en su seno izquierdo el cáncer que la va a matar. Y eso a mí me llevaba a pensar cuando yo empecé a leer la obra,
en, en el debate sobre que se abra o no se abra la cuarentena, ¿no? Donde em, los, los grandes capitales demandan que la fuerza de trabajo vuelva al lugar de trabajo para desarrollar la tarea. Lo que no se verbaliza y lo que a mí me produce espanto cuando el trabajador también demanda lo mismo, ir a poner el cuerpo, lo que no está verbalizado allí es eso, que el que pone el cuerpo es el trabajador. El trabajador no se lleva la ganancia, el trabajador se lleva con suerte un sueldo. La ganancia se la lleva el capitalista que no va a poner el cuerpo y por lo tanto el que arriesga su fuerza de trabajo y con ello su vida es el trabajador, porque el que se expondría en una situación así al virus del que hoy nos estamos cuidando es el trabajador. El debate economía, salud no es el debate del trabajador. Esa dicotomía no es la dicotomía del trabajador. Esa dicotomía es la dicotomía del capitalista, del dueño de la fábrica, que no va a poner el cuerpo y por eso puede debatirse entre esos dos polos. Porque en definitiva, el cuerpo, la vida que se perdería, no sería la propia. Cristina dice, la muerte aparece como la única salida que tiene Sofía, pensada, sentida y por fin concretada, tristemente concretada. Sí, pareciera ser en la obra la única salida y a mí eso me espanta porque hoy por hoy, en la situación en la que estamos y con los cuidados que tenemos que tener, eh, en función del encierro, las mujeres que viven situaciones de violencia con sus parejas están encerradas con sus parejas dentro de las casas y en ese caso, Cris, ya no es una cuestión de pobreza, ¿no? O sea, porque la violencia de género atraviesa todas las capas. Y, y si los pensamos en cuestión del trabajo también. Eh, cuando, cuando yo elegí ese fragmento crítico para leerles, pensaba que en la Edad Media las mujeres que pertenecían a las capas más poderosas, las mujeres nobles, estaban en algunas cuestiones en inferioridad de condiciones respecto de las mujeres campesinas. Porque durante la Edad Media, por ejemplo, las mujeres campesinas podían elegir con quién casarse. En cambio, las mujeres nobles no, porque precisamente por ser nobles eran utilizadas como piedra de intercambio entre hombres que querían unir un territorio. Y entonces casaban, la política matrimonial tenía que ver con una transacción que era en ese momento no por dinero, sino por tierras. Eh, digamos, bajo cualquier circunstancia, nuestra condición de género nos ha puesto en un peor lugar respecto de los varones, ¿no? Los varones del mismo extracto social. Ana dice, tremenda obra. Sí, Roberto Ar es impresionante. O sea, la mirada que tiene y la vigencia que tienen sus textos. Pero además, algo que me encanta en Ar es precisamente cómo, además de esa mirada social que él tiene, eh, cómo hace jugar la ficción dentro de la ficción, ¿no? Y cómo muestra cómo la ficción, la literatura, ha sido utilizada muchas veces no, siempre, por las clases hegemónicas para educar y colonizar. Rubén dice, como siempre y en todo aparecen los intereses de los poderosos, sobre todo y sobre todos. Sí, 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 porque además, y en la obra queda, por eso me produce tanta inquietud que en esta obra las mujeres, tanto las mujeres de carne y hueso como la patrona o las mujeres
de humo sean tan poco solidarias con esta mujer. Y que de hecho el único que se solidarice al final sea Rocambole, que viene a ser un poco como el alter ego de Art dentro de la obra, ¿no? Es el único que ve la situación en la que se encontraba, que también es el que le anuncia que se ha ganado la herencia. Es una obra terrible, terrible. Me quedo pensando en lo que contaban las chicas de haberla montado con niños, ¿no? O sea, cómo me queda toda la incógnita de saber cómo habrán pensado los niños las situaciones laborales. Cristina dice, sí, invisibilizada, hoy estoy trabadísima, ¿eh? Invisibilizada en ciertos sectores, la violencia de género se expone en los medios como extraordinario cuando ocurre en otros. Sí, sí. Esto me hace acordar a un caso de violencia de género hace 3, 4 años, creo, donde el marido era un abogado muy conocido que vivía en un country, no recuerdo los nombres, pero mató a la mujer, a la ex mujer, y, y los medios no lo difundían como una cuestión de violencia de género, salieron a mostrar mensajes privados de la mujer con otras personas donde hablaba en términos, estaba enojada y hablaba en términos un poco subidos respecto del ex marido, pero en ningún momento calibraban esa situación. Sí, en un country fue. Bariña dice, gracias Mari, me encantó conocerla. Ya estoy pensando si la incorporo a mi planificación. Buenísimo, Bari. Carolina dice, la adaptación fue a partir del eje que se eligió para el año, que fueron los sueños. Ah, no era el caso García Belsunce, Bari, pero bueno, también. Lo que pasa es que en esa época, cuando ocurrió el caso García Belsunce, todavía no hablábamos de femicidios, no existía esa conceptualización. No, esto es más acá en el tiempo, hará 2, 3 años. Ya existía el concepto de femicidio y lo que pasa es que ocurrió en un country y eran personas de mucho poder económico y de mucho prestigio, por lo tanto los medios no utilizaban esos conceptos para pensar ese caso, ¿no? Y además, bueno, no creo que fuera inocente. Rubén dice, no es casual o arbitrario que estas mujeres de humo fueran contra la protagonista mujer. Mucho se ve la violencia o agresión de una mujer contra otra mujer con falta total de empatía. Sí, así como vemos por otro lado, sí, Adri, Ferré. Volviendo a lo que decía Rubén, vemos, muchas veces vemos la sororidad en las mujeres, ¿no? Y cómo en situaciones muy, muy difíciles nos sostenemos en red. Pero también es cierto que cuando la mujer se empodera y, y logra poner en palabras y en actos concretos su propio deseo, y su propia voluntad, aparece siempre como muy cuestionada por el resto de las mujeres. Las mujeres empoderadas son mucho más resistidas. Es a las mujeres, y por eso debemos revisarnos también, porque eso es el patriarcado actuando a través nuestro, nos resulta mucho más fácil empatizar con una mujer que está siendo oprimida o que es víctima que con una mujer empoderada. A la mujer empoderada todavía la seguimos viendo desde los ojos del patriarcado, ¿no? Como una mujer demasiado autoritaria, demasiado impositiva, que hace afirmaciones demasiado fuertes, ¿no? Como si las mujeres tuviéramos que cuidar más ese terreno.
cuando en realidad es lo que estamos buscando. Una mujer que pueda decir, que pueda hacer, es una mujer que logró liberarse de la cárcel del patriarcado. Gracias, Ana. Cristina agrega, el término femicidio es más reciente, por suerte la legislación lo implementó, sí. Y Adriana dice, Farré Fernando, está preso acá en Bahía. Ah, mira, no sabía que estaba preso acá. Mm, sí, y yo me quedo pensando también en cuestiones que tienen que ver eh, sobre cómo se ha implementado esta cuarentena, ¿no? O sea, cómo quizás también ese, digamos, yo me parecen muy bien todas las medidas que se han tomado, comparto mucho de lo que se ha hecho. Ahora, creo que en algún lugar, sobre todo a las mujeres que están en el poder en este momento y que están a cargo de áreas muy sensibles como la Secretaría de la Mujer y demás, en algún lugar nos juega todavía el patriarcado, porque esta situación de que las mujeres que sufren violencia de género no podían estar en cuarentena con sus propios opresores, eso se tendría que haber previsto tempranamente como se previeron otras cuestiones, ¿no? Como el hecho de que había que cerrar los colegios porque eran focos importantes de contagio. Esther me dice por privado, es excelente la selección de la obra, sus relaciones y vínculos actuales con el patriarcado y con la actual pandemia en la falsa relación entre economía y salud. Gracias, Esther. Em, creo que esta obrita da para, obrita, bueno, obra, da para mucho, ¿no? Em, de las cosas que uno empieza a leer cuando investiga un poco sobre el contexto en el cual fue escrito, una de las cosas que lo impresionaron a Roberto Art, más allá de lo que él cuenta en el prólogo de la obra, fue que cuando empezó a indagar se enteró de que en España muchos padres sacaban préstamos para mandar a América a sus hijas para que tuvieran alguna oportunidad. Y entonces esas mujeres que llegaban muy pobres a Argentina, los primeros años tenían que enviar su sueldo a España para pagar ese préstamo. Y si no lo hacían, los padres perdían la pequeña propiedad que tuvieran allá con la que se había garantizado el préstamo. Por lo tanto, eran eh, trabajo esclavo. Y eso también me lleva a pensar, por nada, Camila, me encanta que estemos todos acá pensando estas situaciones a través del teatro y la literatura. Les decía, esto me lleva a pensar en todas estas situaciones de las cuales nos hemos enterado en los últimos días, que hablan de la miserabilidad de algunas personas con mucho poder, ¿no? Desde la venta de carne podrida en la anónima, el robo de algunos funcionarios del alimento que estaba destinado a comedores escolares y que después vendían en sus propios comercios, de los empresarios que aprovechan esta oportunidad para rebajar a la mitad el sueldo de sus trabajadores, de los empresarios que aprovechan esta oportunidad para dejar gente en la calle, de la gente que pedía que se reabriera el Congreso de la Nación y que sesionara, y que ahora que ante la posibilidad de abrirlo existe la presentación de un proyecto que trataría el impuesto a las grandes riquezas, esas mismas personas con 10 días de diferencia obturan el tratamiento de ese proyecto, señalan falsamente que ese tipo de impuestos no existe en el resto del mundo, cuando sabemos que en el resto del mundo
existen gravámenes sobre las grandes riquezas. Es infinito, ¿no? Y digo, ¿cómo esto ya estaba ahí, ¿no? Es lo que registra Roberto Ar y es lo que lo lleva a escribir esta obra, ¿no? Enterarse de todas estas cuestiones que rodeaban la venida a América de estas mujeres. Eh, y, y es muy fuerte que la salida sea el suicidio, ¿no? La salida en la realidad que le encontró esa mujer del caso que él va a cubrir y, y la salida del personaje que crea, ¿no? Que la primera salida sea la ensoñación y la segunda sea el suicidio. Eh, Me quedo pensando en los sueños de Calderón de la Barca. Digo, a veces la literatura y el teatro pueden funcionar revolucionariamente y nos pueden ayudar a desarrollar pensamiento crítico. eh, y a veces los sueños pueden funcionar como utopías y también pueden funcionar revolucionariamente. Pero cuando en la literatura, en el teatro y en los sueños se cuela el poder, operan como catarsis y por lo tanto actúan sosteniendo las situaciones, al opresor en su lugar de opresor y al oprimido en su lugar de oprimido. Y en esos casos es una salida a corto plazo, ¿no? Es una evasión, no es una salida. Y, y me quedo pensando el planteo inteligente que hace Roberto Ar, que también siempre estaba cuestionando la literatura, ¿no? La función social de la literatura y del teatro. Porque en esos sueños que sueña Sofía, ella es autónoma, ella pide lo que quiere soñar. Y los que la contrarían o se contrarían por ese motivo son los personajes de ficción, es el arte. Por lo tanto, también me parece muy significativa la referencia que él hace a que él no hubiera escrito esta obra si no hubiera sido a pedido de Barletta, ¿no? Ya sabemos que Barletta fue un personaje muy contradictorio, ¿no? Pero no podemos dejar de desconocer el valor de intentar crear un teatro distinto, un teatro independiente en ese teatro del pueblo que se ha resignificado tanto y tantas veces y que hoy lo tenemos nuevamente abierto y nuevamente funcionando, recreado. Digo, ¿cuánto debemos defender esos espacios de libertad que ofrece el arte, ¿no? Y de independencia? Porque si no, el arte también puede ser un instrumento del poder para colonizar eh, nuestra cabeza. Ricardo dice, además está la visibilidad que antes no existía. No sería raro que hoy los casos sean los mismos e incluso menos que antes, solo que ahora está a la vista. Lamentablemente no se puede comprobar justamente por la falta de denuncias en los casos anteriores. Sí, no sé, yo no sé si son menos. Yo creo que de un tiempo a esta parte son más, porque el patriarcado ante la salida a la calle de las mujeres ha recrudecido con mucha violencia en muchos casos. Cristina dice, tan vigente Roberto Ar por el poder narrativo pese al cuestionamiento que tuvo su escritura. Sí. Y Rubén agrega, esta obra tan actual como la mención del tango cambalache la semana pasada, temas que siempre estuvieron y en cada época duelen como nuevos. Sí, sí. Y además ese poder de resonancia que tienen nosotros. Nadia dice, el tema de la ensoñación para salir de su realidad me recordó un artículo que leí hace un tiempo de una mujer que se creó múltiples personalidades para sobrellevar los abusos de su padre desde corta edad. Sí,
Sí, por eso digo, opera a todo nivel, ¿no? Porque a veces es desde el poder que se usa la ficción y el arte para colarse y docilizarnos, y otras veces es la salida que encuentra una psiqui para poder sobrevivir al abuso, pero también lo que le quita poder de reacción. Complejo, ¿no? Bueno, llevamos 1 hora y media y un poquito más. Eh, Moni dice, es increíble cómo ahonda Art en el alma y la humanidad de esta mujer. Y de esto que estás hablando ahora, cuando Vulcano dice, tengo que visitar a los vecinos para saber cómo robarles, y me remite a las campañas políticas de algunos. Un adelantado ese en todas estas voz, un adelantado ciertamente. Sí, sí. Sí, es un texto que tiene muchos niveles, muchos niveles. A mí me queda repicando, como para seguir pensándolo y clarificándolo mentalmente, esta idea de este paralelismo que hace entre la situación de prostitución a la que va a ser sometida Cenicienta con la situación de que ella es un objeto para la venta en el cuento original, que tiene que ver con la situación también que vivían muchas mujeres durante la Edad Media o la temprana modernidad, o las mujeres de las clases más pudientes contextualmente contemporáneas a Art, donde también había matrimonios arreglados en función de la riqueza. Las situaciones actuales que tienen que ver con la trata y todas aquellas situaciones en las cuales el cuerpo de la mujer es un objeto de mercancía aún hoy, ¿sí? Y el cuerpo de la mujer y su sexualidad. Y no estoy hablando únicamente de situaciones de trata o prostitución. Muchas otras situaciones que no están entendidas como prostitución, pero donde también se utiliza el cuerpo de la mujer y su sexualidad como una mercancía de intercambio, ¿no? Y pienso en la cantidad y cantidad de abusos dentro de los noviazgos y parejas donde la mujer tiene que gratificar sexualmente. Es algo que es impactante para mí eh, y no es que esto no lo hubiese pensado antes, ¿no? Pero cuando se solapa el cuento de la Cenicienta con esta obra y estas situaciones, eh, es como que de golpe, o sea, es un mundo, ¿no? Porque el cuento de la Cenicienta es un cuento que ha educado el deseo femenino eh, durante siglos. Leo lo que están poniendo. Gracias, Vir. Nadia dice, en el caso de esa mujer logró llevarlo a juicio y le permitieron testificar con X cantidad de personalidades. No sabía nada de eso, Nadia. Rubén agrega, como siempre tan interesante, me encantan estos matecitos literarios. Gracias y hasta la semana próxima. Gracias, Rubén. Nos vemos la semana que viene. Cristina dice, muy buen debate literario. Grato es poder interpelarnos a través de un texto. Gracias. Bueno, nada, fue re disfrutable como siempre. Nada y todo. Nos vemos la semana próxima. Eh, Me alegro que les haya gustado. Tengo varias versiones digitalizadas de Roberto Bar y esta obrita, así que para cualquiera que la quiera me la pide y se la paso. Y bueno, cuídense mucho durante la semana y sigamos pensándonos. Les mando un beso
enorme. Gracias por estar siempre.